Hola, chiquillos del segundo medio B. Estoy grabando esta clase que tuvimos en la mañana a primera hora porque, sinceramente, olvidé grabarla. Entonces, la idea es que quede un reforzamiento de lo que reforzamos, valga la redundancia, hoy día por la mañana en tecnología. Ahora, preparé un PowerPoint para poder reforzar estos elementos. Recuerden que ustedes tienen que dibujar su proyecto tecnológico, sea una mesa, una repisa, un portalápiz, en fin, lo que ustedes hayan visto, definido bueno, con anterioridad, que lo proyectan en isométrica. Nosotros en la clase vimos una proyección de una compañera que ella estaba muy contenta, pero no es isométrica, entonces es un problema. Hay que entender la diferencia. Y esta pequeña clase la vamos a sintetizar porque, bueno, hay que reforzar lo que estamos viendo. Entonces, vamos a presentar eh, lo que preparé. Bueno, se comparte, no hay problema. Entonces, estamos presentando la pantalla. Bien, vamos a comenzar de la parte número uno, porque esa es la idea. Entonces, tecnología, reforzamiento de proyección isométrica. Semana cuarto, hoy día cuarta, ¿no es cierto? Colegio Peumayel. Bueno, el sistema isométrico es un sistema, como he dicho, que se emplea en el dibujo técnico, industrial, en el diseño industrial, se emplea en otras proyecciones, pero esta es una obligatoria. ¿Ya? Está en los sistemas de AutoCAD y otros software que se ocupan en esas disciplinas. Se caracteriza porque los objetos como que se apoyan en un vértice, ¿no? Y se proyectan hacia ambos lados en 30 grados, como ustedes pueden observar en este ejemplo, de esta cajita, de este cubo en el fondo, y esta cajita que es una representación de un objeto propiamente tal, o sea, una cosa reconocible por todos nosotros. Es decir, las proyecciones, cualquiera que sea, tienen aplicaciones reales, ¿ya? Ahora, acá hay una sillita, como ustedes pueden apreciar, una sillita en isométrica. Entonces, de a poquitito vamos complejizando el trazado de esta proyección. Si se fijan, la línea de abajo es la línea de tierra, ¿ya? Desde donde se apoya el objeto, en este caso la silla, y se proyectan hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo estas diagonales que van en 30 grados. Ahora, la misma silla, con un poco más de línea, ustedes pueden observar que también van en la misma dirección. ¿Cuál es la gracia de esta proyección? Es que todas las líneas de proyección, es decir, hacia el largo o el fondo, tienen, son paralelas, ¿ya? Son paralelas. Si se fijan, van en la misma dirección, ¿ya? Esa es una característica. Esta proyección, perdón, no es un sistema artístico, es un sistema técnico, tecnológico, digamos, de representación de los objetos. Entonces, no se ve tan real la figura porque no la vemos así como si la estuviéramos observando en una perspectiva lineal o cónica, sino que esta es una perspectiva un poco forzada, si se quiere, ¿ya? Pero bueno, esta es la forma de la proyección isométrica. Y esto es lo que tenemos que aprender en esta oportunidad. Ahora, otro ejemplo que también lo mostré en la clase, en la primera clase, esta cajonera, ¿no es cierto? Donde ustedes ven, estos dibujos ustedes lo pueden encontrar isométrica en una silla, isométrica en una repisa, como lo vimos en la clase en la mañana. Ustedes se apoyan en lo que encuentran en Internet, pero lo importante es que ustedes mantengan la proyección. Esa es la gracia, ¿ya? Si se fija, aquí está la línea de tierra y las líneas de proyección que son paralelas, ¿ya? El objeto lo vemos desde arriba, pero no se va achicando o empequeñeciéndose en la medida que se va alejando, sino que mantiene sus proporciones, porque las líneas de proyección son paralelas, ¿ya? Sigamos. Ahora, hicimos el ejercicio, esta es una corrección que le envié a un compañero de ustedes hoy día después de la clase, y bueno, seleccioné una foto de un portalápices de internet, pero esta foto la tomo como base para apoyar mi proyección isométrica. Lo mismo pueden hacer ustedes. Si bien está en ángulo, no es isométrico porque los ángulos acá no están proyectados con los mismos grados. Pero acá, dibujando en isométrico, esto lo hice en Paint, chiquillo, súper fácil. Aquí tracé la línea de base, la línea de tierra, y empecé a proyectar las líneas de proyección, valga la redundancia, en 30 grados más o menos, no lo hice con escuadra, es en Paint, pero la idea es que usted grafique y se dé cuenta
en las fotografías que nosotros podemos ver en Internet, claro, se asemejan a la isométrica, pero no lo son. Usted lo tiene que adecuar como en este caso, ¿ya? Un ejemplo donde lo importante es que se den cuenta que las líneas son paralelas y por eso la figura va subiendo, ¿ya? Va subiendo porque siguen siendo paralelas, no se achican como hacia el fondo, ¿no? En ninguno de los dos sentidos, sea para el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Proyección isométrica. Proyecciones que no son isométricas. Esto pasó en la clase de hoy día en la mañana y lo vamos a reforzar. La proyección isométrica, reiteramos, se apoya en un vértice y se proyectan sus lados en 30 grados. Y todas las proyecciones son paralelas. Ahora, no es isométrica este dado porque se apoya, ¿no es cierto?, en la línea de tierra, acá, en la línea, y la proyección es en 45 grados, puede ser en 50, en 30, pero son todas paralelas, pero hacia el fondo. Y lo que destaca o hace evidente cuando estamos hablando de una isométrica es que el objeto en sí, el sólido, se apoya en un vértice, como en este caso, en esta cajita, o en este cubo, más bien. Poco es isométrica, otro error que podríamos encontrar en Internet es que encontremos un cubito que se achica hacia el final, así, con estas líneas de proyección, hacia un punto de fuga. Esta es una perspectiva lineal o cónica, también se le denomina, y es una perspectiva artística muy interesante que ojalá que en algún minuto lo podamos ver. Y bueno, acá proyección isométrica, no proyección isométrica. Reforcemos. Una silla. Ejemplo comparativo. Aquí tenemos una isométrica, ¿no es cierto? Con los ángulos, ¿no es cierto? Con la misma inclinación en los grados, 30 grados, y todo paralelo, ¿ya? Todo paralelo. Perspectiva caballera, que nos podemos confundir, fíjense, las patas delanteras de la silla no tienen inclinación, están frontales, están de frente, y solamente se proyecta hacia el fondo el sector, digamos, de la silla posterior, ¿no es cierto? O el fondo. Y la perspectiva cónica o lineal, que es esta perspectiva artística que, bueno, sirve mucho para dibujar ambiente y casa y calle, en fin, pero también objetos, ¿no? También se emplea en este tipo de dibujo, ¿ya? Fíjense, isométrica se apoya en un vértice y se proyecta. Perspectiva caballera se apoyan las patas delanteras, ¿no es cierto?, en este caso, y es una vista frontal. Igual en esta perspectiva cónica que el objeto se va achicando. Si bien nosotros vemos o vemos en perspectiva lineal, por eso es que se ideó este sistema por allá por el Renacimiento, siglo XIV-XV, hace bastante tiempo, y la caballera es más antigua todavía, finales de la Edad Media. La verdad es que en el dibujo técnico industrial y en el diseño industrial se emplea la isométrica. ¿Por qué? Porque de esta forma no se alteran las medidas del objeto. La perspectiva caballera y la perspectiva lineal son empleadas para el dibujo artístico, ¿de acuerdo? En cambio, la perspectiva isométrica y otro tipo de proyecciones son para representar sólidos, pequeños, grandes, medianos, en fin, pero que no se altere su forma, ¿ya? Hay que mantenerlas por las medidas, por las proporciones, en fin. Aquí, otra cosa. Una vez que usted tiene dibujado su objeto, su proyecto, ¿no es cierto? Se apoya en Internet, ahí le hace el acomodo. Usted tiene que poner las medidas. Las medidas se colocan en espacios gráficos que se denominan cotas. Miren, las cotas pueden ser súper complejas, pero en este caso, como estamos empezando, vamos a colocar las medidas fundamentales. El largo, el alto, el fondo o ancho. Fíjense que la cota tiene que tener una distancia a lo menos de 1 centímetro del objeto, del dibujo, ¿de acuerdo? Y los numeritos, ojalá que vayan, bueno, deben ir acá arribita, ¿ya? Por acá y por acá, que no molesten, que no se acerquen mucho al dibujo, ¿ya? Hay diferentes formas de acotamiento que pueden encontrar en Internet, pero lo importante es que no entorpezcan visualmente el dibujo que usted está presentando. Cotas, las cotas, ¿ya? Aquí hay una repisa, ¿no es cierto?, muy sencilla con las cotas. El largo le coloca esas líneas que están ahí para demarcar hasta dónde llega la medida, ¿ya? Porque las cotas siempre tienen que tener un final, no es una línea así a lo loco, sino que tienen que tener un segmento que lo delimite, ¿no? El largo, el fondo y el alto. Como se aprecia,
alejados 1 centímetro más o menos del borde del dibujo. Fíjense, ahí sigue la línea, sigue la línea, sigue la dirección, y de esa manera queda más ordenado. Ahora, las medidas en las cotas varían, depende de la disciplina que uno esté trabajando. Puede ser milímetros, centímetros, metros, kilómetros, en fin, todo depende de lo que uno esté trabajando. En nuestro caso, lo vamos a hacer en milímetros. Y les recuerdo que lo que hicimos en el colegio, en la clase, es que usted tiene que pasar, por ejemplo, 34 centímetros, ¿cuántos milímetros son? 340. Entonces le agrega un cerito. Tener presente eso. Las medidas las vamos a colocar en milímetros. Usted mide su objeto, el que sea, usted le coloca unas medidas aproximadas, y esas medidas en centímetros las pasa a milímetros. ¿De acuerdo? Ahora, los números, como dice acá, generalmente se colocan sobre la cota o en un espacio que no entorpezcan la visualización del objeto, porque las cotas tienen que ser claras. Eso es importante, que definan la medida que están, en la cual está consignada, ¿no es cierto? Que no entorpezcan en ese sentido la visualización de las proporciones y medidas del objeto. Entonces, vamos a devolverlo. Listo. Nosotros estamos trabajando en isométrica, ¿ya? Ahí hay que tener ojo con eso. Aquí hay ejemplos de aplicación. Lo importante es que usted destaque que se apoya en un vértice en la sillita, ¿no es cierto?, en este caso, y se proyecta de igual forma. Ahí hay otro, ¿de acuerdo? Otro, pero acá es cuando no es isométrica. La perspectiva de caballera, que vimos un ejemplo en la clase, eso no es isométrico, el dado. Este cubo tampoco, porque se va achicando hacia atrás, eso es perspectiva lineal o cónica. La isométrica la tenemos acá al ladito. La silla isométrica, la perspectiva caballera, que no es isométrica, obviamente tiene otro nombre, igual que la perspectiva lineal, que es para uso más ambiental del dibujo artístico, ¿no es cierto? Luego usted tiene que poner las cosas de su dibujo, por supuesto que no entorpezcan la visualización de su proyecto, y pinta el trabajo como está indicado en la pauta o programa de trabajo de la semana. El color tiene que ser tenue, pero bien aplicado, ordenado, porque esto es dibujo técnico, aunque usted lo coloree, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Ahí estamos. Ahora, eh, otra cosa. Otra cosa. Antes de, antes de irme, quiero hacer lo siguiente. Vamos a poner repisa. Vamos a poner una repisa, pero no en diédrica, sino, bueno, esto salió, quiero mostrar algo. Repisa. Como ustedes pueden apreciar, hay muchas repisas, pero muy pocas, las fotografías no vienen en tédrica, perdón, en isométrica, porque la isométrica es un dibujo que uno tiene que trazar. Las repisas siempre vienen en otra proyección, ¿ya? Por ejemplo, esta repisa, que es bastante interesante, esta repisa está en perspectiva lineal, ¿ya? Porque se va achicando hacia el fondo. Igual esta, ¿ya? Aunque se apoye la figura en el vértice, fíjense, los ángulos no son de 30 grados, pero ¿qué es lo más decidor de que esto no es proyección isométrica? Que nosotros tenemos que ver el objeto desde arriba. O sea, y en este caso, vemos la parte inferior de esa última bandeja, digamos, ¿ya? Esto tampoco es isométrico, está bonito, lo pueden usar como ejemplo, pero no se tienen que ir achicando. Fíjense que bueno, estas cubiertas, ¿ya? Tienen que todas ser de las mismas dimensiones, y en este caso, si se fijan, se van achicando porque es como otra proyección. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Repisa en isométrica, como lo hicimos en la clase, ¿ya? Repisa en isométrica, y ahí tienen las repisas. Y usted la acomoda, le saca aparte, le coloca un listoncito, usted lo va arreglando. La otra clase dije, esta no es isométrica, esta repisa, porque se va achicando, fíjense. Y en la proyección que estamos nosotros tratando, el objeto no se achica, las líneas son paralelas. ¿Ya? Paralelas. Ahí sigo proyectando. Son paralelas. ¿Qué significa que son paralelas? Que siguen la misma ruta, digamos, sin juntarse jamás en la vida. Eso es paralelo. ¿Ya?
Entonces, recuerden que este trabajo tenemos que entregarlo a lo más este miércoles 31, como quedamos en acuerdo en la clase. Y bueno, cualquier cosa me escriben y, y apoyamos en lo que se pueda. No escriban muy tarde, respeten sus horarios y nuestros horarios. Hagan las cosas en horario de clase, ¿ya? Esa es la idea, que ocupemos nuestras jornadas. Mucho gusto y bueno, para la otra, no se me olvidará grabar la clase, ¿ya? Cuídense hartos, chiquillos, que estén muy bien. Bien.